Bien, siguiendo con el análisis, entonces podemos identificar acá en este esquema el tema inicial, el problema de investigación, los objetivos que hay que definir de manera general, específica, la justificación o la argumentación, que también tiene diferentes aspectos a tener en cuenta, como el teórico, práctico, metodológico, la limitación también del tiempo, del espacio, de los recursos y los tipos de investigación que acabamos de ver. Entonces, nos damos cuenta cómo a través de diferentes pasos que no son tan complejos, podemos ir formando este proceso circular al que podemos ir rediseñando de manera progresiva. Entonces, ¿cuál es la siguiente o cuál es el siguiente nivel que tenemos que tener en cuenta? El marco de referencia. Concretamente en esta sección tengo que construir a través de una reacción propia, producción propia, desde qué lugar voy a elaborar mi proyecto de investigación en varias dimensiones. Una de ellas, el marco filosófico antropológico, que tiene que ver con cuáles son las concepciones previas que tengo yo respecto del ser humano como tal, respecto de las personas como tales, sujetas a una comunidad, a una cultura específica. Hay una extensa teoría en el material que explican al respecto del marco filosófico antropológico, incluso hay ejemplos, así que pueden indagar, hay varios ejemplos que ilustran bien esta cuestión, pero es más que nada eso, tiene que estar qué concepciones tienen ustedes acerca del ser humano o de un sujeto en una sociedad específica. También hay que construir el marco teórico, que el marco teórico también es construir, o sea, ponerme a redactar con producción propia y también con aportes, abordajes de otros autores que fortalezcan mi producción y que le cuenten al lector desde qué lugar escribo, es decir, qué concepciones tengo acerca de la temática en cuestión. Por citar un ejemplo, si mi tema a investigar, mi problemática a investigar es el desempleo, la desocupación actual, tengo que buscar aportes teóricos o producción propia y aportes de otros autores que coinciden con mi producción, que hagan que mi producción tenga un grado de validez mayor y que me permitan construir, bueno, cuáles son las concepciones que yo tengo acerca del empleo, acerca del desempleo, acerca de la situación regional sudamericana, acerca de la situación del empleo a nivel país, acerca de la situación del empleo a nivel provincial. Es decir, tengo que generar un marco conceptual, teórico, que aporten a fortalecer la palabra autorizada que tengo al respecto del tema. Y también como una cuestión opcional, los aportes históricos, incluso está en el material de cátedra como algo opcional, el aporte histórico, el marco legal, que también pueden construirse de acuerdo a la investigación, pero en general lo más necesario es el marco filosófico antropológico y el marco teórico, que me permiten argumentar o contarle al lector desde qué lugar o con qué nociones previas acerca de la temática y acerca del ser humano yo voy a construir mi investigación. Es una forma de ser más transparente a la hora de construir la investigación. Entonces, es un eslabón más del proceso de producción de esta investigación. Entonces, vamos completando un poquito más de nuestros diferentes eslabones. Ya tenemos el tema, tenemos la problemática, la definición de los objetivos, la justificación y delimitación, el tipo de investigación, y ahora tenemos un marco de referencia que incluso está puesto acá de manera horizontal porque no solo forma parte de un eslabón más, sino que atraviesa transversalmente todos los aspectos anteriores. Es decir, cuando hago mi marco de referencia, me ayuda a fortalecer el tema, la problemática, la justificación y la limitación, y contarle al lector también, bueno, por qué decido encarar mi investigación desde un tipo determinado de investigación. Entonces, cómo definir el tipo de investigación. Entonces, es un aspecto muy importante el marco de referencia.
lo ponemos acá de manera transversal. Pasamos al siguiente o a la siguiente etapa de investigación. Tiene que ver con la definición de las hipótesis de investigación. Entonces, ¿qué es una hipótesis? En rasgos generales podemos decir, hay diferentes, en el material incluso hay diferentes aportes teóricos, diferentes conceptos, diferentes autores que están invitados a indagar. Podemos decir que son suposiciones, digamos, hipótesis viene de una situación hipotética, un escenario futuro que estoy planteando, que puede ser real o puede quedar simplemente de manera hipotética, que me ayudan también a seguir teniendo o a seguir complejizando la excusa para investigar algo, digamos. Lo planteé al principio como una idea, como un tema, después lo problematicé, formulé el problema y ahora genero una suposición de qué ocurre con ese problema. O sea, volviendo al ejemplo clásico del desempleo. Vi como un problema a investigar o como un tema a investigar el tema del desempleo local. Lo problematicé, lo formulé como algo a investigar, un problema de investigación, el desempleo local de 18 a 24 años en la comunidad donde yo vivo. Y me planteo una idea, una suposición de por qué ocurre ese problema. O qué ocurre con esa situación problemática. La situación de la desocupación en la zona local es superior a la media nacional, digamos, o al índice de empleo nacional, al índice de desocupación a nivel nacional. Es decir, más en términos cotidianos, la situación de la desocupación a nivel local es más preocupante o está más acelerada o es superior a los índices que tenemos a nivel nacional. Entonces es una suposición. Yo supongo que eso ocurre en mi pueblo. Después me pongo a investigar y puede ser que sea real esa suposición o puede ser que no sea real. De todas formas, el proceso de investigación está para eso, para identificar si mi hipótesis de trabajo fue acertada o no. Es decir, es una situación más que me ayuda a seguir reflexionando acerca de mi proceso de investigación. Es una suposición, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones cumple? ¿Le da más dirección al proyecto? ¿Le da un empuje más? ¿Le da una vuelta más de rosca, como decimos siempre? Me sirve para orientar diferentes, redefinir los eslabones que ya fui elaborando. Hay diferentes clases de hipótesis. Puede ser pensada o formulada desde lo positivo, desde la negativa. Puede ser, puede haber una hipótesis, pueden haber varias, es decir, eso es relativo. También hay diferentes alternativas en la bibliografía, en este documento que estamos analizando. Y también tiene que ver con plantear las suposiciones de acuerdo al análisis de las variables. Ya hay que ir definiendo variables a investigar. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es un atributo que se puede medir, o sea, es un atributo que puede contener un objeto de estudio, un sujeto de estudio, y que tiene que tener como cualidad la capacidad de ser medido. Entonces es una variable que me va a otorgar es un atributo que me va a otorgar un dato. Yo a través de un proceso de investigación lo tengo que convertir en información y es el conocimiento que yo voy a obtener como resultado. O sea, el conocimiento va a estar construido en base a un atributo que yo voy a observar, que lo voy a tener que medir. Eso es una variable. Después hay variables que cuando se analizan dos variables podemos distinguir. Una ya la habíamos nombrado anteriormente en otra etapa, pero lo explicamos mejor ahora.
Uno, cuando analiza dos variables que se relacionan entre sí, puede identificar a una como una variable independiente, que es, como su nombre lo indica, la que no varía, o sea, su estado no varía en función de las demás variables. Y si hay variables dependientes que, como su nombre lo indica, dependen de una variable independiente. Decíamos el caso anterior en otra etapa que ya analizamos, los programas de empleo, joven, mi primer empleo, o sea, a mayor cantidad de programas de empleo es menor la desocupación. Entonces, hay una variable que incide muy fuertemente en la otra. O sea, mayor presencia de programas de empleo es menor el nivel de desocupación. Entonces, hay variables que uno rápidamente puede identificar como variables independientes y variables dependientes que dependen de la principal. Y después hay variables intervinientes y extrañas que son que no participan directamente de la relación que estoy investigando, de la relación entre variables que estoy investigando, pero que sí pueden interferir en mi búsqueda de resultados, y lo ideal es tratar de aislar ese tipo de variables. Es decir, hay variables que pueden influir en el nivel de empleo. Por ejemplo, estamos analizando programas de empleo, cómo afectan en la desocupación actual. Quizás hay otras variables, como por ejemplo el nivel de consumo aumenta, por ende las empresas contratan más personas y eso hace que también la desocupación disminuya, es decir, que haya más gente empleada, menos desocupados. Entonces, no solo la variable que estoy analizando influye en el resultado final, sino que hay otras variables intervinientes y extrañas que tengo que ver la forma de aislarlas o buscar la forma de no tenerlas en cuenta o ver la forma de cómo trabajar con estas variables. Entonces, para tener en cuenta, cuando realizo mi hipótesis, tengo que tener en cuenta que estoy suponiendo un escenario futuro. Es una excusa más para investigar, una vuelta de rosca más, es una forma de volver a redefinir mis etapas previas, de mejorar la orientación, el método de trabajo, y es una forma de empezar a tener en cuenta qué variables voy a definir o qué atributos voy a tener en cuenta después para recolectar mi información o mis datos, que luego del proceso de investigación se transforman en información valiosa, que después es lo que genera un conocimiento nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta sección? Concretamente tienen que formular la hipótesis, suponer qué es la situación respecto del problema. O sea, concretamente en esta sección tienen que redactar, si esto sí es producción propia, una afirmación o una suposición futura o una suposición de qué es lo que ocurre con el problema de investigación. O sea, ya planteé el tema de investigación, ya planteé el problema de investigación. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con ese problema? ¿Por qué es un problema? O sea, planteo que el problema es la desocupación. Bueno, ¿por qué se genera ese problema? Entonces, tengo el tema de investigación, tengo el problema de investigación, objetivos, justificación, limitaciones, tengo la definición de los tipos de investigación, que hay varios, tengo la definición de las hipótesis con las cuales voy a trabajar, me ayuda a definir las variables también que voy a tener en cuenta para recopilar la información, y se va armando mi estructura de trabajo. Entonces, ¿cuál es la etapa siguiente? El diseño de la experimentación o el diseño de la investigación. También hay diferentes, en este sentido, en la redacción, lo que tienen que hacer ustedes es ver cuál de todos los presentados por este autor coinciden mejor con su tema de investigación. Es decir, nosotros desde la cátedra acá no sería muy arbitrario si orientáramos la investigación de ustedes a uno de estos tipos, pero
Y dando esta etapa ya ustedes tienen definidas todas las etapas previas y simplemente entonces hay que ubicarlo dentro de una de estas categorías. Hay muchas, pero varios de estos tipos de diseños experimentales o estos diseños de investigación los podemos englobar en diseños experimentales verdaderos o puros, digamos, los más fuertes, cuasi experimentales, que sería un término intermedio, y pre-experimentales, que sería previo a una experimentación real. Entonces, ¿cuál es la característica que tienen estos tres tipos de diseño? ¿O qué es lo que ustedes tienen que hacer en esta etapa? En esta etapa lo que tienen que hacer es, de acuerdo a la definición de sus etapas previas, ver qué tipo de diseño es el que mejor describe su proyecto de investigación.